Imagina que estás caminando por una fina cuerda suspendida en el aire, lo suficientemente alta como para que cualquier caída sea catastrófica. A medida que avanzas, la cuerda parece sólida, pero en realidad está hecha de hilos finos que se entrelazan en un patrón frágil y delicado. Así es como funciona el sistema financiero global, una estructura que a primera vista parece sólida y segura, pero que en realidad está sostenida por deudas, promesas vacías y un sistema de especulación que podría desmoronarse en cualquier momento. Nos han dicho que la economía está más fuerte que nunca, que las crisis son cosas del pasado, que el progreso siempre será constante. Pero, ¿y si esa cuerda que creíamos segura estuviera a punto de romperse? La Gran Depresión de 1929 es vista como un episodio único, un error histórico que nunca se repetirá. A lo largo del siglo, nos hemos convencido de que, con todo el progreso y los avances económicos que hemos logrado, una crisis similar no tiene cabida en el mundo moderno. Sin embargo, los mismos patrones que llevaron al colapso de Wall Street en 1929 están presentes hoy en día, ocultos tras la fachada de un sistema financiero aparentemente más sofisticado. Si miramos de cerca, veremos que la economía global moderna está atrapada en un ciclo de deuda sin fin, con el mismo optimismo ciego y la misma especulación que condujeron a la catástrofe de 1929. En este video, exploraremos cómo las mismas fuerzas que provocaron el gran colapso económico del siglo pasado siguen operando en la sombra, listos para desencadenar un nuevo desastre, solo que esta vez podría ser mucho más grande y global. En 1929, el mundo presenció uno de los colapsos económicos más devastadores de la historia. La Gran Depresión comenzó en los Estados Unidos, pero sus efectos se extendieron rápidamente por todo el planeta, afectando economías que parecían estables e incluso haciendo tambalear el sistema capitalista en su conjunto. El hecho de que este desastre haya sido precedido por una década de crecimiento económico desenfrenado, conocida como los felices años 20, hace que la historia sea aún más alarmante. Durante este periodo, la economía de los Estados Unidos se encontraba en una expansión sin precedentes. Los precios de las acciones en Wall Street se disparaban, las industrias florecían y el optimismo reinaba en todas partes. Sin embargo, esta prosperidad se construyó sobre una base de deuda, especulación y confianza en que los mercados siempre subirían. La clave del colapso radica en un error fundamental: la creación de un sistema financiero insostenible basado en la deuda. Durante los años 20, las personas empezaron a comprar acciones con dinero prestado. Esto significaba que invertían sin tener el capital necesario, confiando en que los precios seguirían subiendo y podrían vender sus acciones a un precio más alto antes de que tuvieran que devolver el préstamo. Este tipo de inversión especulativa era común, y los bancos y otras instituciones financieras facilitaban el crédito de forma irresponsable. De hecho, muchas personas que no tenían los recursos para hacerlo adquirían bienes de lujo, compraban viviendas y vehículos mediante créditos y préstamos a largo plazo. Las promesas de un futuro económico interminable daban a todos la sensación de que el dinero nunca dejaría de fluir. Al mismo tiempo, las grandes empresas también participaron en la especulación, inflando artificialmente sus ganancias y extendiendo sus deudas. Los bancos prestaban dinero sin evaluar adecuadamente el riesgo, y el sistema financiero en general estaba profundamente endeudado. La relación entre deuda y activos fue creciendo de forma exponencial, mientras que la verdadera producción y el valor real de los activos quedaban cada vez más en segundo plano. Los precios de las acciones
ya no reflejaban el valor real de las empresas, sino una burbuja inflada por el crédito fácil y la especulación. El punto culminante de esta burbuja llegó el 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro. Ese día, el mercado de valores de Nueva York se desplomó. La caída de las acciones fue tan rápida y tan profunda que muchos inversores se vieron obligados a vender a precios desmesuradamente bajos, lo que desencadenó un pánico masivo. En cuestión de días, miles de millones de dólares en riqueza virtual desaparecieron. Los bancos, que habían prestado dinero sin mucha prudencia, se encontraron sin liquidez y miles de instituciones financieras se desplomaron. Los ahorros de millones de personas fueron arrasados y el sistema económico dejó de funcionar de manera efectiva. Este colapso no fue solo un desastre financiero, sino también un desastre social y político. En los años siguientes, la pobreza se disparó, el desempleo alcanzó niveles récord y la economía mundial cayó en una recesión profunda. Las políticas gubernamentales, en lugar de aliviar la situación, exacerbaron la crisis. Durante los primeros años de la Gran Depresión, el presidente Herbert Hoover, en un intento de restaurar la confianza, aplicó políticas de austeridad y reducción del gasto público. Sin embargo, estas políticas solo contribuyeron a profundizar la caída. La falta de intervenciones eficaces por parte del gobierno federal y la resistencia a asumir un papel activo en la recuperación económica agrandaron la tragedia. La caída de Wall Street no fue la causa directa de la Gran Depresión, sino un síntoma de un sistema económico que ya estaba podrido por dentro. La verdadera causa de la crisis fue del exceso de deuda y el mal manejo de los riesgos. Las instituciones financieras y los gobiernos, en lugar de adoptar políticas de prudencia y regulación, se habían entregado a una economía de casino, donde el riesgo se asumía de manera irresponsable y los beneficios se concentraban en un pequeño grupo de élites, mientras que el resto de la población vivía endeudada, esperando que las cosas continuaran igual. Mirando el presente, podemos ver que los errores cometidos en la década de 1920 no han sido completamente corregidos. Si bien el sistema financiero ha evolucionado y se ha globalizado, los mismos principios que condujeron a la Gran Depresión siguen operando hoy, aunque con una complejidad mucho mayor. La deuda global, por ejemplo, ha alcanzado niveles nunca antes vistos. En 2025, la deuda global supera el 300% del Producto Interno Bruto mundial. A pesar de las lecciones que deberían haberse aprendido, los gobiernos y las instituciones financieras siguen operando en un ciclo similar: la expansión del crédito, el aumento de la deuda y la especulación en los mercados financieros. Hoy en día, el sistema financiero global está aún más interconectado y es más complejo que nunca. La tecnología y los mercados digitales han introducido nuevas formas de especulación, como las criptomonedas, los fondos de cobertura y los productos derivados. Las burbujas especulativas, como el auge de las criptomonedas o el mercado de valores de las empresas tecnológicas sin rentabilidad, siguen demostrando que el mismo patrón de exceso de confianza, falta de regulación y deuda masiva persiste. La misma psicología que impulsó a los inversores a arriesgarse en 1929 está presente en el mundo actual. Una falsa creencia de que los mercados siempre subirán y de que las economías nunca caerán. La situación es aún más peligrosa hoy en día debido a la magnitud del sistema financiero global. Un colapso en un país puede tener efectos de contagio instantáneo en otros. La globalización ha interconectado las economías de una manera que nunca antes había ocurrido.
Los mercados ya no son solo nacionales, sino que operan a nivel planetario. La deuda de los países está interconectada y una crisis financiera en una región puede extenderse rápidamente a otras, como hemos visto en la crisis de las hipotecas subprime de 2008, que afectó a economías en todo el mundo. A pesar de los fallos evidentes de las políticas económicas en el pasado, muchos gobiernos siguen ignorando las lecciones de la Gran Depresión. Los bancos centrales, por ejemplo, han recurrido a políticas de impresión de dinero para mantener a flote las economías, en lugar de enfrentar las raíces del problema, como la deuda insostenible y la sobreinversión en activos especulativos. Los gobiernos han optado por políticas que solo retrasan lo inevitable. Las intervenciones en los mercados, como la compra masiva de bonos y la reducción de tasas de interés, buscan mantener la estabilidad a corto plazo, pero al mismo tiempo alimentan el riesgo a largo plazo. La historia ha demostrado que las soluciones temporales basadas en la expansión del crédito y el rescate a las instituciones financieras solo agravan la situación. La lección que se debería haber aprendido es que las economías no pueden seguir creciendo indefinidamente sobre una base de deuda. Sin embargo, el ciclo continúa. Hoy, vemos que las instituciones financieras siguen creando productos de alto riesgo y que la especulación sigue siendo una parte integral del sistema económico global. Hoy en día, el sistema económico global se parece a un gigantesco juego de dominó, en el que las piezas están dispuestas perfectamente, pero bajo la superficie hay una tensión invisible que puede hacer que todo se derrumbe en un segundo. Las políticas económicas modernas están basadas en la idea de que el crecimiento es inevitable, que siempre debemos avanzar hacia adelante sin freno, sin considerar el daño que puede causar el proceso. Sin embargo, lo que hemos construido es un sistema frágil, alimentado por deuda y especulación, que requiere una expansión constante para mantenerse en pie. Esta es la esencia de la economía moderna. Un esquema Ponzi disfrazado de progreso. Cada nuevo crédito, cada nueva inversión, es una pieza más en una estructura que, si no se mantiene en constante expansión, se colapsará. La idea de que la deuda no tiene fin, que podemos seguir pidiendo prestado sin consecuencias, es una ilusión peligrosa que ha sido alimentada por los gobiernos y las grandes instituciones financieras. Las tasas de interés extremadamente bajas, los rescates financieros y las intervenciones en los mercados han creado una burbuja artificial que ha mantenido a flote a las economías globales. Pero la burbuja está creciendo y el aire dentro de ella se vuelve más espeso. El sistema financiero global depende de que la deuda siga creciendo, de que los mercados sigan siendo estimulados por dinero barato, porque sin ese flujo constante de crédito, todo el castillo de naipes comenzaría a derrumbarse. Hoy en día, la deuda mundial supera los 300% del Producto Interno Bruto global, una cifra que suena alarmante pero que sigue siendo ignorada por la mayoría, ya que el sistema continúa operando como si nada estuviera mal. Es como un río cuyo caudal sigue aumentando, mientras sus orillas se van desbordando, sin que nadie se dé cuenta del peligro inminente. Este sistema está basado en la creencia de que siempre habrá algo más. Siempre habrá alguien dispuesto a seguir comprando activos inflados por deuda. Mientras tanto, las élites económicas, las grandes corporaciones y los bancos, que son los arquitectos de este sistema, siguen obteniendo enormes beneficios de este ciclo de expansión constante. Los más ricos no solo se benefician del crecimiento económico, sino que también aprovechan las crisis para aumentar su poder y riqueza. Mientras los mercados suben y bajan, mientras las economías avanzan y retroceden, las élites logran sacar tajada en cada uno de esos movimientos.
Las grandes corporaciones siguen obteniendo beneficios récord, pero la mayoría de las personas no ven ningún reflejo de ese crecimiento en sus vidas cotidianas. Los salarios de los trabajadores no crecen, los precios de la vivienda se disparan y el costo de la vida sigue subiendo, mientras que el nivel de deuda de los hogares crece sin control. El sistema está diseñado para beneficiar a unos pocos, a aquellos que controlan los recursos y los mercados, mientras que la gran mayoría lucha por mantenerse a flote. Es como un juego en el que las reglas están manipuladas desde el principio, donde aquellos que ya tienen una ventaja siguen ganando a costa de los que tienen menos. Esta estructura desigual no es un accidente, sino el resultado de políticas que favorecen a las élites en lugar de a la mayoría. Las decisiones económicas, las políticas fiscales y monetarias están diseñadas para proteger a los grandes inversores y corporaciones, mientras que las consecuencias de las crisis las sufren los ciudadanos comunes. Durante la crisis de las hipotecas subprime en 2008, por ejemplo, los bancos fueron rescatados con billones de dólares en fondos públicos, mientras que millones de familias perdían sus casas. A pesar de la masiva intervención estatal para salvar a las grandes instituciones financieras, no hubo un rescate real para aquellos que habían sido víctimas del sistema. La narrativa de que el dinero prestado para rescatar a los bancos se utilizaría para reactivar la economía y ayudar a los ciudadanos resultó ser una farsa. En su lugar, el dinero simplemente siguió fluyendo hacia los bolsillos de los más ricos y hacia los mercados financieros sin que la mayoría viera un cambio significativo en sus vidas. Hoy en día, seguimos viendo los mismos patrones. Los gobiernos siguen imprimiendo dinero, aumentando la deuda pública y comprando activos financieros, todo con la esperanza de que la economía siga creciendo indefinidamente. Sin embargo, este enfoque es insostenible. La deuda pública mundial está alcanzando niveles récord, pero los gobiernos siguen tomando decisiones que, en lugar de abordar el problema de fondo, simplemente lo agravan. Este ciclo de expansión de deuda solo puede mantenerse si hay una constante demanda de más dinero, lo que lleva a una inflación oculta que erosiona el poder adquisitivo de las personas comunes. Las élites, por su parte, continúan beneficiándose de la inflación de activos, como el mercado inmobiliario o el mercado de valores, mientras que el resto de la población se ve atrapada en un ciclo de deuda que no puede salir. Lo que estamos viendo es una economía que se alimenta de la ilusión. Las promesas de crecimiento continuo, la creencia de que el sistema puede seguir funcionando sin problemas, son solo eso, ilusiones. El sistema financiero actual no es sostenible. Está basado en la especulación y la deuda, y su funcionamiento depende de la expansión continua. Pero esta expansión no puede durar para siempre. Como en una burbuja, la presión aumenta a medida que se infla, y eventualmente el sistema tendrá que enfrentarse a la dura realidad de sus propias debilidades. Cuando eso ocurra, los más pobres, aquellos que menos se benefician de este sistema, serán los que más sufrirán. Y mientras tanto, las élites seguirán siendo las que saquen provecho del caos, protegidas por su riqueza y su control sobre los recursos del sistema. La conclusión es clara: el sistema actual no es sostenible. Está diseñado para beneficiar a unos pocos, mientras que los demás luchan por sobrevivir en un mundo de deuda, especulación e inflación. Las políticas económicas modernas, basadas en la expansión de la deuda y la intervención estatal, no hacen más que posponer lo inevitable. El colapso es solo cuestión de tiempo, y cuando llegue, será el pueblo el que pague el precio. Mientras tanto, las élites seguirán jugando su juego, asegurándose de que su riqueza se multiplique
mientras el resto de la sociedad se ve atrapada en un ciclo de ilusiones que, en algún momento, se romperá. La historia está llena de colapsos económicos que nos dejan lecciones claras, pero las hemos ignorado una y otra vez. Uno de los mayores aprendizajes de la Gran Depresión es que los sistemas financieros son inherentemente inestables. Las burbujas de deuda y especulación nunca han sido sostenibles, y aunque los gobiernos puedan intervenir para salvar a las grandes instituciones, nunca logran proteger a los más vulnerables. Las soluciones temporales, como los rescates financieros, nunca abordan los problemas estructurales. Si algo podemos aprender de los colapsos históricos, es que el crecimiento ilimitado y la expansión de la deuda son caminos peligrosos que tarde o temprano conducen a una crisis aún mayor. Lo que sucedió en 1929 no fue un accidente, ni una simple caída de los mercados. Fue el resultado de un sistema financiero basado en la confianza ciega en un mercado que siempre parecía subir, en la expansión infinita de crédito y en la idea errónea de que el crecimiento era seguro. Esta falsa confianza llevó a millones de personas a tomar decisiones irresponsables, comprando activos con dinero prestado, sin entender realmente los riesgos. Cuando la burbuja explotó, la economía global se desplomó, y con ella, la fe de la gente en el sistema financiero. La lección que podemos extraer es clara. Debemos desconfiar del sistema financiero tal como está estructurado hoy en día. No debemos dejarnos llevar por el optimismo artificial de los mercados, ni la promesa de crecimiento eterno que nos venden los gobiernos y las instituciones financieras. El mercado, tal como lo conocemos, está construido sobre fundamentos frágiles y, aunque en momentos puede parecer imparable, su estabilidad es una ilusión. Es fundamental reconocer que las crisis no solo ocurren en momentos de recesión profunda, sino que son el resultado de un ciclo continuo de deuda y especulación. Cuando el crédito se contrae o los mercados no pueden seguir creciendo, todo el sistema puede colapsar. La preparación personal es clave en este escenario. Si bien no podemos controlar los movimientos de los mercados ni evitar las políticas de los gobiernos, sí podemos tomar medidas para proteger nuestras finanzas y nuestro bienestar. Diversificar los activos, invertir en bienes tangibles como el oro o bienes raíces y mantener un nivel de ahorro prudente son estrategias fundamentales. En momentos de crisis, los activos que no dependen de la confianza en el sistema financiero son los que resisten mejor. Las criptomonedas, por ejemplo, pueden ser una inversión especulativa de alto riesgo, pero el oro, la plata y otras materias primas siguen siendo refugios de valor en tiempos de incertidumbre. Históricamente, las personas que han logrado atravesar los momentos de crisis económica más devastadores fueron aquellas que tomaron medidas preventivas, que no se dejaron llevar por las promesas de riqueza rápida y que entendieron el valor de la prudencia y la diversificación. Por el contrario, aquellos que confiaron ciegamente en la estabilidad del sistema y tomaron riesgos excesivos fueron los que más sufrieron cuando las burbujas estallaron. El verdadero valor no reside en lo que se puede imprimir o manipular por parte de los gobiernos. A lo largo de la historia, cuando los gobiernos y los bancos centrales intentan controlar la economía mediante la impresión de dinero o políticas de rescate masivo, lo único que logran es devaluar la moneda, generar inflación y, en última instancia, erosionar la riqueza de la mayoría. La historia demuestra que cuando los gobiernos recurren a medidas como la emisión excesiva de dinero, el resultado suele ser la pérdida de confianza en la moneda y el colapso de la economía. La moneda fiduciaria, que no está respaldada por activos tangibles, es el ejemplo más claro de un valor que puede ser manipulado, inflado
o destruido. En contraste, los activos reales, aquellos que no dependen de la manipulación gubernamental o de las fluctuaciones del mercado, han demostrado ser los más resistentes a las crisis económicas. El oro, por ejemplo, ha mantenido su valor a lo largo de miles de años y es un refugio tradicional en tiempos de crisis. Los bienes raíces, si bien no están exentos de riesgos, también han demostrado ser una reserva de valor a largo plazo, especialmente en periodos de alta inflación o colapsos financieros. Esos activos, que no dependen de la confianza en el sistema financiero, son los que nos ofrecen una verdadera protección. La historia nos enseña que los sistemas financieros, por muy sofisticados que se vuelvan, no son inmunes a la inestabilidad. Los colapsos ocurren cuando la especulación, la deuda y la confianza ciega en el crecimiento ilimitado toman el control. Los momentos de crisis son inevitables, pero lo que sí podemos controlar es nuestra preparación ante ellos. La clave está en ser cautelosos, en entender que el sistema financiero, aunque se nos presente como seguro, es en realidad volátil y frágil. Diversificar nuestras inversiones, proteger nuestros activos con bienes tangibles y mantenernos alejados de la especulación imprudente son las mejores estrategias para mitigar el impacto de una futura crisis económica. En última instancia, la lección que debemos aprender es que la estabilidad que creemos tener es, en realidad, una ilusión. El verdadero valor se encuentra en lo que no se puede manipular ni imprimir, en lo que no depende de los vaivenes de los mercados financieros o de las políticas gubernamentales. La historia nos ha mostrado una y otra vez que la única forma de protegernos de una crisis es prepararnos para lo peor y ser conscientes de que el sistema en el que confiamos es tan inestable como cualquier burbuja económica. Es momento de reflexionar sobre nuestra propia situación financiera. ¿Estamos realmente preparados para lo que pueda venir? ¿O seguimos confiando ciegamente en un sistema que ya ha demostrado su fragilidad? La historia no se repite, pero si la ignoras, te aplastará igual. Los colapsos económicos siempre nos toman por sorpresa, pero aquellos que se preparan tienen una ventaja. Si quieres seguir aprendiendo sobre cómo protegerte y asegurar tu futuro, suscríbete y acompáñame en este viaje hacia un entendimiento más profundo del mundo financiero. La preparación es clave. ¿Estás listo para afrontar lo que viene?